Bueno, muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Luis Sandro, mi compañero Vargas, mi compañera Nicole, mi compañera María José y mi compañero Juan. Venimos de parte del colegio Miguel Unia. Estamos haciendo un proyecto, queremos presentar y dar la imagen de cómo es el Museo de Luis Calvo, la historia de Luis Calvo, que nos contara un poco usted. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Miguel Araujo. Yo no soy nacido en Agua de Dios, yo llegué aquí por curiosidad. La curiosidad mía fue conocer a Luis Antonio Calvo. Soy músico, me preparé en la Academia Luis Antonio Calvo de Bogotá, razón por la cual sabía de que el maestro había vivido algún tiempo aquí en Agua de Dios. Sobre esa llegada mía acá, pues les puedo contar cosas curiosas que, bueno, suenan chistosas, pero que para mí fueron preocupantes en un momento, y fue la siguiente. La primera vez que yo vine a Agua de Dios fue porque me compré una moto. Mi primer trabajo, lo primero que hice fue comprarme un PlayStation y una moto. Y la moto la usaba todos los fines de semana para viajar. Algún día, por cosas del destino y por desorientación mía, yo iba era de plan piscina para Girardot y me perdí. Y llegué aquí a Agua de Dios, perdido. Pero paré en el parque principal porque me dieron aquí lo más rico son los jugos y las frutas. Paré en el parque principal y me dio curiosidad la estatua que está en el parque. Vi que era Luis Antonio Calvo y me dio más curiosidad porque yo estudiaba en esa academia. Pedí información, yo dije, bueno, si aquí está la estatua, ¿dónde vive Luis Antonio Calvo? Le pregunté a una persona que estaba en la plaza de mercado, en la frutería, y me dijo, sí, él vive acá, pero ahorita no está porque se fue de viaje con la esposa. Yo dije, bueno, pero, o sea, si vivía acá, debe estar muy viejito, pero pues, bueno, otro día vendré. Fui a otro sitio de la plaza y me dijeron, no, sí, claro, el maestro Calvo, él está, no, mentira, no fue maestro Calvo. Sí, la familia Calvo, sí, ellos están acá, pero creo que están haciendo mercados en la parte de las carnicerías. Yo dije, bueno, ya han dos personas que me dicen que está vivo, de pronto están confundidos si está o no está en el pueblo. Yo con la idea, pero debe estar muy viejito, entonces, no importa. Nadie me dio razón, pero me dijeron dos personas que sí estaba aquí en el pueblo. Bueno, nadie me dio razón, el caso fue que me perdí en Agua de Dios y dando vueltas buscando la salida de Girardot, me di cuenta que aquí había un letrero que decía Casa Museo Luis Antonio Calvo. Estaba cerrado en ese momento. No volví a pasar acá, pero sí me quedó la curiosidad. Y hablando con mi padrino, resultó que mi padrino vivió aquí en Agua de Dios cuando esto era Lazareto. ¿Por qué vivía él acá? Porque los abuelos de él en su momento dieron positivos para la lepra y él vivía aquí, de esos niños clandestinos que escondían debajo de los árboles y todo. Y él me contó la historia de Agua de Dios como Lazareto. Y otro día él planeó un viaje conmigo, me trajo al pueblo, me presentó a sus amigos de infancia que aún algunos viven. Y conocí por primera vez la Casa Museo. Ahí ya me aclararon, no, es que el maestro Calvo murió en el 45. Las personas que leyeron la información, pues, un poquitico perdidas en el tiempo y el espacio. El maestro Calvo falleció, pero la Casa Museo existe. Y esa fue mi llegada acá. La persona que me abrió las puertas del museo es el señor que ustedes vieron ahorita, el señor Mario Fernando Longas, que él tiene la Fundación Fénix. Y más o menos el rollo es el siguiente. La Casa Museo del municipio pasó por muchas manos, pero la Fundación Fénix la tomó en comodato. ¿Con qué intención? De que la casa permaneciera en buen estado físico, de aseo, que las piezas perdidas se recuperaran y que estuviera abierto al público. Básicamente es eso. La vez que yo llegué, básicamente me dijeron, la entrada no cuesta nada, pero le agradecemos su contribución voluntaria. Pues en ese momento yo era estudiante de universidad y tenía para copias o tenía para comer, entonces no tenía un peso para dar aquí de voluntario. Pues yo le dije, bueno, yo de pronto no tengo dinero, pero yo estoy estudiando documentación y yo les puedo ayudar a hacer un inventario del museo. Y esa fue mi primera aproximación con la fundación y con la Casa Museo. Entonces vine aquí a colaborarles a hacer un inventario fotográfico y escrito de las piezas que estaban en el museo. Yo venía cada 15, 20 días, o en la medida que la economía me lo permitiera, hasta que encontré una nota escrita a máquina y firmada por el maestro Calvo, y era una nota de amor para la señora Ana.
y era una nota pues que yo asumo que nadie había visto en muchos años, y pues me metí en ese rollo, el contexto histórico, en qué momento el maestro Calvo se había puesto a escribir a máquina, la nota muy bonita, y empecé a engomarme con la historia, no solo de Luis Antonio Calvo, sino del municipio. Y empecé a conocer más gente, entonces ya me hablaron de Luis Variara, me hablaron de Adolfo León Gómez, me hablaron de los enfermos de lepra que venían de Caño de Oro, de los que venían de Contratación, y pues me enamoré fue de las historias del pueblo. Y tomé la decisión, creo que en el momento equivocado, pero pues nadie sabía eso, de venirme a vivir del todo aquí a Agua de Dios. Renuncié al colegio donde actualmente volví a trabajar en Mosquera, tenía unos buenos ahorros, yo soy músico también de una orquesta tropical. En esa temporada de ese diciembre me fue muy bien, yo dije, bueno, tengo los ahorros de la orquesta, la liquidación del colegio, me voy a vivir a Agua de Dios y le voy a meter la mano a la cultura y al museo. Y en febrero nos diagnosticaron con COVID a todo el planeta Tierra y nos encerraron acá, entonces me quedé sin poder trabajar en el museo y se me fueron los ahorros sobreviviendo la pandemia. Entonces no pude hacer muchas cosas, pero me vine a vivir del todo aquí a Agua de Dios. Y desde entonces pues aquí ya trabajo de cabeza 100% en planes culturales para que ustedes conozcan el museo. ¿Por qué digo ustedes? O sea, no ustedes 5 específicamente, sino ustedes habitantes de Agua de Dios. Porque esa historia que les conté al principio, aún hoy en día se sigue viviendo. La gente no sabe quién es Luis Antonio Calvo. La gente no les pregunta sobre la historia de su pueblo y es muy raro el que le puede contar a uno cosas relevantes de la historia. Entonces la meta que yo tengo, y por eso me agradó mucho ver ese mensaje por WhatsApp, es eso, que ustedes sean los que se empiecen a interesar, no en volverse historiadores, pero que si ustedes se van del municipio a estudiar la carrera que sea que vayan a estudiar y les pregunten de dónde son, puedan contar algo de la historia. Yo aquí he visto muchos exalcaldes que han pasado las penas más terribles del mundo en la gobernación, porque los gobernadores les preguntan, el alcalde de Agua de Dios, claro, de allá es el maestro Calvo, pero venga, yo no tengo claro cómo es la vida de él. Los alcaldes tampoco. Entonces, pienso yo que la mejor manera de mantener la historia es que ustedes se interesen, ¿sí? El espacio está abierto, se agregaron nuevas obras de arte, también para cambiar como esa imagen de que el museo o la casa museo es esa casa vieja, llena de fotos viejas, donde cuentan historias viejas. Entonces la idea es que eso se convierta más como en un espacio de diálogos y que la gente no viva lo que yo viví cuando llegué acá. Desinformación, que no, si él está de viaje con la esposa, no, es que él está haciendo mercado pero está al parte de la plaza, pero ¿dónde queda la casa? No, esa queda es como por ahí, y por ahí no era. Entonces, ese tipo de cosas. Eso es más o menos como lo que les puedo resumir de mi llegada acá. Vale, tú hace un momento nos mencionaste un nombre de la señora Ana. ¿Quién era Ana? Bueno, la señora Ana Rodríguez, viuda de Calvo. Eso es un apelativo que ya creo que ya no se utiliza, ya no es obligatorio. Normalmente siempre cuando se casaban usaban el apellido del esposo. Se los voy a hablar desde mi entendimiento del feminismo. La señora Ana, aunque conservó ese viuda de, a mí me parece que esa tradición era como muy posesiva, porque daba a entender que la mujer era posesión de el hombre con el que se casaba. Ella conservó ese apelativo de Ana Rodríguez, viuda de Calvo, hasta su fallecimiento en el 89, y lo conservó, por lo que yo he encontrado en esta casa, por esa necesidad y por esa visión que ella tuvo de que la vida que había tenido su fallecido esposo era relevante para la historia. ¿A qué punto? Que la estatua que está en el parque principal fue una gestión que ella en vida hizo. Hay una estatua en Gambita, Santander, que es donde nació el maestro Calvo. Eso fue una estatua en la que la señora Ana también intervino. A ella le pareció importante que, aunque Calvo no vivió muchos años en Gambita, pues en Gambita fue donde nació, y aquí tiene que haber algo de Calvo. Ella también gestionó que eso existiera. Parece de pronto en el contexto algo no muy relevante, pero pues como les comentaba en el recorrido, el museo existe hoy en día es porque la señora Ana Rodríguez, viuda de Calvo, quiso que así fuera. ¿Quién fue Ana? Ana fue una señorita que vino aquí al municipio de Agua de Dios, no por enfermedad, sino a cuidar a un familiar enfermo. Por las historias que me cuentan, me dicen que era para cuidar a su mamá, pero otras personas me dicen que la hermana. Como yo no tengo seguridad, pues sé que es un familiar, entonces yo cuento la historia de que vino a cuidar a un familiar enfermo.
Cuando ese familiar falleció, la señora Ana empezó a hacerse cargo de los cuidados del maestro Luis Antonio Calvo. ¿Qué cuidados? Enfermería en general. Sus baños, que se tomara su medicina. Ya en la época del maestro Calvo había un tratamiento experimental para tratar la enfermedad de la lepra. La señora Ana es la que se hacía cargo de todas esas cosas. Muchas personas me dicen a mí que la señora Ana se casó con el maestro Calvo por conveniencia. ¿Qué conveniencia? Pues obviamente era mucho más joven que él, pero el maestro Calvo recibía muy buenas regalías por sus composiciones. El negocio de la época del maestro Calvo no era vender discos, sino vender partituras. Y por las facturas que he encontrado acá, él recibía muy buenas regalías por eso. En Bogotá le robaron mucha plata, pues obviamente al no poder estar presente por su enfermedad tenía un representante en Bogotá, ese representante le robó bastante dinero. Aún así, al maestro le llegaban muy buenos recursos. Esta casa que ustedes conocieron es una casa grande. Aún hoy en día, si esto se llegara a comercializar por el espacio y por el tipo de construcción, es valioso. Básicamente, ¿qué? Quiero que ustedes se lleven la idea. La señora Ana, en el 45, cuando murió el maestro Calvo, fácilmente pudo haber vendido la casa, vivir de las regalías de la herencia que le dejaba a su esposo y ya, y alejarse como de todo el estigma de la enfermedad y todo lo que eso conllevaba, porque ella llegó aquí siendo sana y podía salir del pueblo cuando ella quisiera, pero no lo hizo. Si eso no es un acto de amor, pues yo no creo que otra cosa pueda hacerlo. O sea, sin ella tener la necesidad de quedarse en la casa, ella hubiera podido seguir recibiendo la pensión y las regalías del maestro, pero no lo hizo. Ellos se casaron y duraron casados realmente poco tiempo, solo 3 años. El maestro Calvo viajó y en ese viaje ellos tenían una correspondencia muy fluida, tan fluida que la señora Ana también recopiló todas esas cartas en un libro, que ella lo llamó Una historia de amor, y ese libro está aquí y ella lo mandó empastar y todo. Son las cartas que ella le escribía y las respuestas que él le daba. Y todas las cartas son de un toque romántico que ustedes no creo que conozcan y no creo que apliquen. Creo que ahorita ustedes se conquistan es con reggaetón y las letras están sospechosas. Pero, o sea, si ustedes tienen acceso al libro, de pronto se las quedo debiendo para que le echen una leída. La forma de escritura del maestro Calvo hacia ella era una correspondencia de amor increíble. Entonces esas personas que me dicen que se casaron por conveniencia, que por ella quedarse con la herencia, que porque ella sabía que ya estaba viejito y se iba a morir, ya se quedaba con todo, yo la pongo en tela de juicio por lo que ella hizo después de su fallecimiento y por ese libro que les digo que encontré también. Cartas del tono, el maestro le decía a la señora Ana, mi copetoncita. Y las cartas siempre eran como, mi copetoncita querida, lo que les parafraseo no está 100% de memoria, es más o menos lo que recuerdo. Una semana sin ti se siente como una eternidad, aún sueño estar en tus dulces brazos amorosos. Esta distancia está carcomiendo mi corazón y no cuento las horas ni los minutos para volver a estar bajo tus brazos. Y todo eran notas de ese tono. La señora Ana, como buena mujer de la época, las cartas eran regaños amorosos. Ella se refería a él como mi chatico querido. Entonces, mi chatico querido, me he enterado que en Medellín el clima está muy adverso y tú no te cuidas. Por favor, tómate la medicina como la manda el doctor. No puedo estar pendiente, pero en tus cartas me doy cuenta que estás mal de salud. Con amor, tu copetoncita. Y así. Entonces, si a mí me dicen que no hay amor, es complicado decir que no. Ahora, para cerrarle así como la historia de la señora Ana, cuando ella se vio muy enferma, ya sobre finales de los 80, ella logra venderle esta casa con todo lo que hay adentro a la gobernación de Cundinamarca. La gobernación la compra, la cede al municipio de Agua de Dios con la única cláusula de que cuando ella fallezca, esta casa está abierta al público como museo. Entonces, la reflexión que yo les puedo hacer es que esta casa museo y la memoria de Luis Antonio Calvo existe porque la señora Ana vio la importancia de contar y mantener la historia de la vida de su esposo para que ustedes como nueva generación la conozcan. Entonces esta casa no existiría sin la señora Ana Rodríguez. Es interesante, o sea, he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que a la final Luis Calvo no tenía lepra. ¿Qué tan cierto es? ¿Es un rumor?
Bueno, son de esas cosas que a mí me preguntan y que me queda complicado confirmarlas, pero hay muchos indicios que dicen que ese mito no es tan mito y sí es cierto. Resulta que el maestro Calvo, pues para hacerles a ustedes una analogía, de pronto era como el rockstar de su época. Hagan de cuenta que él fue el Michael Jackson de su momento. ¿En qué sentido? Como era la persona famosa que estaba alejada del público, o sea, pónganse en el contexto de que él no podía salir de Agua de Dios así quisiera, pero su música seguía llegando a Bogotá, sus partituras. Habían muchos músicos que hablaban de Luis Antonio Calvo y las composiciones de Luis Antonio Calvo, y como no tenían acceso a la persona física, y estamos hablando de una época en que no había televisión, sino que todo era por radio, pues se prestaba mucho también a chismes. Eso era chismes. Bueno, dicen que eso es como la habilidad del pueblo, no sé, no me consta. No soy de acá, pero como que esa tradición se conserva, según escucho. Y dentro de los chismes de Bogotá, de la época, hay varias que hablan sobre la no enfermedad del maestro Calvo. Me hablan de recortes de periódicos en los que decían que el maestro Luis Antonio Calvo estaba saliendo con la hija de un médico, y que el médico, por deshacerse de ese yerno indeseable por ser hijo natural y músico, dio el diagnóstico de positivo para lepra. Es uno de los chismes de la época, ¿no? Digo chismes porque realmente ese recorte de periódico yo no he tenido acceso y tampoco les puedo confirmar que realmente la prensa de la época lo haya dicho. Pero pues al maestro Calvo también se le atribuye que era un músico coqueto, era un músico de ir a tocar en muchos sitios, tener acceso a muchos públicos diferentes, de ser la sensación del momento, todos querían la foto, todos querían la firma. Bueno, entonces digamos que no es tan descabellada la idea de que el maestro Calvo realmente tuviera muchos romances viviendo en Bogotá. Otra cosa que gira alrededor de la historia de Calvo era que los músicos de la época, los músicos que tocaban para las grandes élites, tenían celos de Luis Antonio Calvo porque él tenía más fama y más discografía que ellos, y que ellos armaron un complot completo para deshacerse de Luis Antonio Calvo como artista, y que por eso hicieron ahí como toda la vaina de inventarse la enfermedad y que el médico lo diagnosticara positivo para deshacerse de él, con la mala fortuna de que cuando el maestro Calvo llegó acá se volvió más famoso de lo que era en Bogotá. Eso es otro chisme que hay alrededor de la historia del maestro Calvo. La realidad que les puedo contar de las piezas que sí existen en el museo es que el historial clínico del maestro Calvo, aunque lo solicité al sanatorio, no aparece. No sé si está desaparecido o fue uno de los tantos documentos que quemaron. Aquí acostumbraban a quemar documentos de la persona cuando fallecía. Hay una radiografía de las manos del maestro. Dentro de las muchas variaciones de la lepra, la que es más conocida es cuando pierden extremidades, y todo el mundo tiene el ideario de la lepra, es de eso, de que se les caían los dedos, que se le caía la nariz, que se quedaban sin orejas. La realidad es que hay variaciones de la enfermedad, no todas conllevan a la pérdida de extremidades, pero pues se temía que Luis Antonio Calvo, siendo músico, perdiera alguna de sus falanges, digamos. Esa radiografía está expuesta en la primera sala. Y esa radiografía se la tomaron a las manos del maestro Calvo sobre 1942, o sea, 3 años antes de que falleciera. Y en esa radiografía no se nota deterioro de ningún tipo. Cuando ustedes ven la fotografía que hay encima del cabezal de la cama, esa foto fue 8 días antes de que él falleciera, y se le ven los rasgos naturales de la vejez, más no deformaciones de las que causaba la enfermedad. Entonces sí hay muchas especulaciones sobre si realmente Luis Antonio Calvo era o no era enfermo. Ahora, adicionalmente a eso, estamos hablando de una época en que no habían estudios médicos muy exactos sobre la enfermedad. Si el médico decía, ¿tiene lepra? Si el médico lo dijo, es que la tiene, de una vez para un lazareto. Entonces, al maestro Calvo dicen que le dieron positivo para lepra porque se manifiesta con una mancha en la piel. El maestro Calvo tuvo una mancha y por esa mancha fue que dijeron que él era enfermo de lepra. Pero, o sea, yo de llegarle a confirmar, por las radiografías y las cosas que he visto acá, yo podría decirle al maestro lo diagnosticaron mal. Pero pues también sería irresponsable de mi parte decirle que no tenía lepra, porque la enfermedad sí tuvo un auge muy fuerte en Bogotá, sobre todo para la época en la que el maestro Calvo vivía allá. Y por los espacios que él frecuentaba, o sea, no es descabellado que sí la tuviera. Son de esas cosas que hasta que yo no tenga el historial médico no podré confirmar.
Eh, bueno, también he escuchado, no sé qué tan, no sé, o sea, no podría decirte si sí o si no, que él era un compositor nato, o sea, que él aprendió fue al oído. O sea, que él no tuvo un profesor de pequeño, sino que él escuchaba a otras personas, otros pianistas, otras personas tocando instrumento y él fue adaptándose. ¿Eso es cierto o él tuvo un profesor? Hay un poquito de verdad y misticismo también alrededor. Con Luis Antonio Calvo, cuando ustedes miran biografías de él, por eso creo que la comparación del rockstar de la época es muy acertada. Y es que alrededor de la imagen de Calvo empezaron a crear también mucha fantasía. Cuando ustedes ven las biografías de Calvo, a él lo pintan como el hombre maravilloso, el impoluto, el santo, porque componía música religiosa, el que solamente tenía ojos para la señora Ana, el que no rompía un plato, el que no tomaba, o sea, lo tenían allá como en un pedestal y lo dejaron de humanizar, ¿sí? Luis Antonio Calvo, pensemos que fue un hombre que fue hijo natural, que eso también a pesar de que era una carga histórica, también lo limitaba para muchas cosas, entre eso la educación formal. Sí, les cuento este rollo es por eso. El maestro Calvo no tuvo una educación formal al principio de su carrera como músico, pero entonces la particularidad directa de Calvo fue que a él le atribuyen una condición que se llama oído absoluto. Para el entorno musical, el oído absoluto es la capacidad que tiene algunos seres humanos de escuchar los sonidos y memorizarlos y poderlos reinterpretar en cualquier instrumento, incluyendo la voz. Al maestro Calvo le atribuyen esa habilidad. Históricamente hablando, existe un documento autobiográfico de Calvo donde él cuenta que su primera aproximación con la música fue tocando en una banda marcial en Tunja. En esa época, siempre que ustedes hablen de cualquier persona, piensen en el contexto histórico de esa persona. En la época que el maestro Calvo tuvo el acceso a estudiar de la música, acceder a un trabajo informal era la única forma de subsistir en la vida, aprender un oficio. Como él no era un hijo registrado por papá y mamá, la señora Marcelina lo que intentó fue que él aprendiera un oficio. Intentó con la costura, le fue re mal. El maestro Calvo no sirvió para costurero. Intentó para mensajero en una tienda de abarrotes. Cuenta él que él perdía las vueltas, que hacía los mercados mal, que las listas que enviaban él siempre las mandaba erróneas. Pero ese jefe que él tuvo tocaba piano y violín de manera empírica. Y el maestro Calvo aprendió viendo a ese señor. Cuando el señor se dio cuenta de esa habilidad, el maestro empezó a explicarle dentro de lo que él entendía. La mamá vio esa habilidad del hijo y esa fue la razón por la que se fueron a Bogotá a buscar la posibilidad de educación formal. Entonces sí hay un poquito de verdad en esa afirmación que usted escuchó, pero pues no es del todo cierta, porque él sí tuvo acceso a educación. En principio una educación no formal y ya estando en Bogotá pues ya fue un poquito más formal, que lo llevó a poder escribir lo que tocaba. La música del señor Calvo era música bailable para la época, ¿cierto? O sea, lo que para nosotros hoy sería música clásica, música suave, para la época era el reggaetón del momento. Sí, pues me gusta hacer más la analogía con el rock. Tengo ahí mis cuestiones musicales con el reggaetón. Ahora, no estoy diciendo que el reggaetón como género sea malo, pero digamos que en el contexto histórico incluso del artista como artista, a mí me parece más equiparable como al rockstar. Incluso piensen en un Carlos Vives, que en su momento cogió música folclórica del Caribe y la mezcló con el ritmo extranjero del rock y creó lo de los éxitos de la provincia. Digamos que Calvo hizo algo similar. Cogió todo su conocimiento de música europea bailable, lo que usted dice es totalmente cierto. Estamos hablando de una Bogotá que en esa época era considerada la Atenas suramericana. ¿Qué quiere decir eso? Que Bogotá era como lo único cultural relevante que había en Colombia. Entonces Calvo, para poder subsistir, componía música para esa élite que bailaba lo que se bailaba en Europa. ¿Qué se bailaba en Europa? La música que ustedes han escuchado de fondo durante todo el recorrido. Pero entonces el maestro Calvo, por sus orígenes campesinos, también empezó a componer folclore colombiano.
bambucos, guabinas, pasillos, y eso hizo que su nombre como artista se reconociera en todos los ámbitos, tanto en la alta élite capitalina como la gente del pueblo. Entonces la música de Calvo efectivamente la componía para que fuera bailable, y gran parte de su obra en su momento pues era lo que más escuchaba. Bueno, caballero, muchísimas gracias. Quiero agradecerte de antemano, pues tomaste tu tiempo y nos diste una gran bienvenida. Excelente servicio, mucha hospitalidad. De verdad, estamos muy agradecidos de parte de todo el Colegio Salesiano. Demasiada gracias. Bueno, la invitación es para que sigan conociendo el municipio. Calvo es una pequeñísima parte de toda la historia que ustedes tienen para contar. Y pues ojalá más compañeros de ustedes vengan o que escuchen este material y se motiven a conocer más cosas. Si vienen al museo, pues aquí los atiendo, y si no vienen al museo, por lo menos indaguen. Tienen mucho por conocer.